¿Cómo puede guardarse silencio ante la enfermedad? Me gustan de un modo especial estas palabras llenas de luz del Salmo 38, cuyo título es Pequeñez del hombre ante Dios. Yo me decía, vigilaré mis caminos para no pecar de lengua, pondré mordaza a mi boca mientras esté frente a mí el impío. Guardé silencio, callé sin provecho y se recrudeció mi dolor. Mi corazón ardía dentro de mí. En mi meditación se encendía el fuego hasta que desaté mi lengua. Señor, hazme saber mi fin, cuál sea la medida de mis días, para saber qué fugaz soy yo. Has dado a mi vida unos pocos palmos, mi existencia es nada delante de ti. Un soplo es todo hombre en vigor. Como una sombra el hombre pasa, en vano se afana, amasa fortuna sin saber quién la cosechará. Ahora, Señor, ¿qué puedo esperar? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todos mis delitos. No me expongas a la burla del necio. Me callo, no abriré la boca, pues eres tú quien hace las cosas. Aparta tus golpes de mí. Estoy agotado por la furia de tu mano. Castigas al hombre para corregirle de su culpa. Corroes, como polilla, sus tesoros. Solo un soplo es todo hombre. Escucha mi plegaria. Señor, presta oído a mi clamor. No seas sordo a mis lágrimas, pues soy un forastero ante ti, un peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para que tome aliento antes de que me vaya y deje de existir. Puede ser que en el sufrimiento nos veamos arrastrados por la exasperación, pero es importante guardar silencio y permanecer ante Dios. La enfermedad, el deterioro físico y psicológico, la fragilidad humana son grandes misterios. El padecimiento del cuerpo es un momento privilegiado para contemplar el misterio de nuestra breve vida, que camina inexorablemente hacia la muerte. Hay que aprender a rendir la fragilidad de la existencia ante el poder de Dios. La enfermedad es la ocasión que tiene Dios para calibrar la realidad del hombre. El ser humano es una criatura endeble, pero su Creador vela por él en los momentos más difíciles. Existe la falsa creencia de que el dolor físico es un golpe perverso del destino. ¿Por qué el hombre no logra comprender que Dios nunca quiere el mal? En la enfermedad, el hombre se halla desnudo ante Dios. Para ser más exactos, escribe Monseñor Claude Dagens en su libro sobre Gregorio Magno. El combate espiritual se caracteriza por una asombrosa paradoja. Cuanto más probado es el hombre en la carne, más se santifica su alma, como si las pruebas exteriores fueran necesarias para provocar el progreso interior. ¿No nos proporciona el santo Job un ejemplo vivo de esa paradoja y de esa interrelación? Derribado exteriormente por las heridas de la carne, se mantiene interiormente en pie, gracias a la muralla de su alma. Esa es la pedagogía de Dios, para mover a los hombres al arrepentimiento y la conversión. El Señor los prueba.
Muchas veces los sufrimientos físicos son indispensables para provocar una rectificación espiritual y moral. El hombre probado que se confía a la bondad divina muestra una fe inmensa en Dios. Manifiesta un coraje silencioso y se pierde en una fervorosa oración a la espera de la respuesta del Todopoderoso. Sé que el vigor de la oración es más fuerte que el trueno y más dulce que la brisa de la mañana. Sé que los relámpagos de la oración son capaces de hacer temblar los cimientos del universo, de mover montañas, de elevar mi ser y el mundo hacia Dios para perdernos en Él. En la Biblia resulta muy elocuente la espléndida figura de Job. Este hombre santo, rico y rodeado de hijos ha sido colmado de todos los bienes que el hombre puede desear. Pero la vida de Job da un giro brutal. Varios grupos armados le roban sus 7,000 ovejas, sus 500 yuntas de bueyes y sus 3,000 camellos. Se levanta un fuerte viento del desierto y la casa que alberga a sus hijos se derrumba sobre ellos y los mata. Los caldeos se dividen en 3 grupos y pasan a cuchillo a sus criados. Y finalmente Job cae enfermo. Pese a esta situación de desgracias, el amor a Dios de Job sigue siendo inquebrantable. Job proclama con firmeza su inocencia y hace profesión de una fe sólida como una roca que ha sobrevivido a los siglos. ¿Quién me diera poder escribir mis palabras? ¿Quién me diera poderlas grabar sobre bronce y con punzón de hierro y plomo esculpirlas en la roca para siempre? Bien sé yo que mi defensor vive y que él, el último, se alzará sobre el polvo, y después de que mi piel se haya destruido, desde mi carne veré a Dios. Yo lo veré por mí mismo, mis ojos lo contemplarán y no otro. Job 19, 23-27. La enfermedad es una realidad terrible y dolorosa. Es expresión del misterio del hombre, de su fragilidad y, al mismo tiempo, de esa energía interior que le ayuda a ir realizándose, superando los obstáculos de la vida. Si conseguimos resistir, si damos pruebas de generosidad y amor, la enfermedad puede convertirse en un camino hacia Dios, un camino de madurez y de edificación interior. Entonces la enfermedad es una oportunidad para constituir en nosotros ese hombre perfecto, plenamente maduro, que hace realidad la plenitud de Cristo. En el silencio, el hombre se da cuenta de que en este mundo los días están contados. En la enfermedad podemos vivir en una sintonía casi perfecta con Dios. El examen de conciencia silencioso en el corazón del dolor permite al hombre contemplar qué ha hecho con su vida y qué le queda por hacer. La enfermedad es una esperanza sublime en el gran silencio de Dios. Si el hombre se rebela contra la enfermedad, va cayendo poco a poco en una desesperación estéril, en un camino sin salida, en un rechazo agresivo y angustioso. No es lo mismo la rebelión que la resistencia, que implica un proceso interior silencioso. Los grandes enfermos suelen ser hombres que demuestran una paz inquebrantable. Saben que el grave declive del cuerpo ha situado su espíritu en un cara a cara íntimo con las realidades divinas. Suelen ser personas contentas con su suerte.
Cuando el común de los mortales imagina una vida triste y fatigosa, los enfermos conservan una absoluta serenidad. El silencio de la mirada de un hombre a punto de marchar ya está habitado por Dios. Si la enfermedad es una manifestación sublime del misterioso silencio de Dios, un silencio amante y cercano al sufrimiento humano, la enfermedad hace escalar al hombre los distintos grados del ser. Le desvela su propio misterio, ayudándole a entrar en sí mismo para encontrar allí a Dios, que está en lo más íntimo de su alma. Así escribe Juan el Evangelista. Había un enfermo que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Entonces las hermanas le enviaron este recado: Señor, mira, a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aun cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Luego, después de esto, les dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y vas a volver allí? ¿Acaso no son 12 las horas del día? Respondió Jesús. Si alguien camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguien camina de noche, tropieza, porque no tiene luz. Dijo esto, y a continuación añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si está dormido se salvará. Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a donde está él. Tomás, el llamado Dídimo, les dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros y muramos con él. Al llegar Jesús, encontró que llevaba sepultado 4 días. Betania distaba de Jerusalén como 15 estadios. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirle. María, en cambio, se quedó sentada en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará. Le dijo Jesús. Marta le respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor, le contestó. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. En cuanto dijo esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en una parte:
el Maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él. Todavía no había llegado Jesús a la aldea, sino que se encontraba aún donde Marta le había salido al encuentro. Los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, al ver que María se levantaba de repente y se marchaba, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces María llegó donde se encontraba Jesús y, al verle, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció por dentro, se conmovió y dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús rompió a llorar. Decían entonces los judíos: Mirad cuánto le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: Este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que no muriera? Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele muy mal, pues lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Retirando entonces la piedra, Jesús, alzando los ojos hacia lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y después de esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín. ¿Qué hacemos, puesto que este hombre realiza muchos signos? Decían: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo: Vosotros no entendéis nada, ni os dais cuenta de qué conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, desde aquel día, decidieron darle muerte. Entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a la ciudad llamada Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Juan 11, 1:54. Dios suele poner mayor interés en el cuerpo del hombre y respetarlo más aún que el propio hombre. ¿Cómo se puede vivir en la paz y la alegría si el cuerpo está constantemente sometido a presiones de toda clase? La enfermedad está intrínsecamente ligada a la eternidad.
Los verdaderos hombres de Dios no tienen miedo a la muerte porque esperan el cielo. Resulta admirable el ejemplo de un monje de la abadía de Sept Fons, el hermano Teophane, a quien un tumor cerebral se llevó a los 28 años. Refiriéndose a su corta vida, escribió este mensaje conmovedor. ¿Qué es la vida monástica? ¿Cuántos han recibido esta llamada? ¿Cuántos han llegado a ser al final de su vida auténticos monjes, amigos de Dios? ¿Cuántas gracias, cuánta fidelidad, cuánta perseverancia y coraje me harán falta para lograrlo? ¿Y cuánto desde ese pequeño algo más que nos hace amigos de Dios? Ahora que estoy en los comienzos, ¿cuál será mi futuro? Cuento con mi vocación, con la fe, con el ejemplo de ancianos como el padre Jeremy y esas lacerantes esperanzas de conseguirlo, igual que él, algún día ser un monje, un auténtico monje. Cuanto más sufría, más se acercaba a las cumbres espirituales. El padre Samuel, monje trapense de Sept Fons, ha escrito un libro espléndido sobre su breve vida, su cruel enfermedad y su muerte, del que me gustaría citar estas frases. Sin la esperanza cristiana, seguramente se habría desesperado o rebelado, y nosotros también. Todos estuvimos tentados de ello. Dado lo absurdo de la situación, una enfermedad que cegaba una vida tan joven, que prometía tanta plenitud, intentamos dar la espalda a la resignación. Al hermano Teophane, la enfermedad le enseñó a ignorar las apariencias de felicidad, a aceptar las aparentes derrotas. Si se hubiera curado, esta actitud habría iluminado toda su existencia. En ese sentido, su testimonio es precioso para otros enfermos que desean sanar, y también para nosotros. Ahora sabemos que ese es el precio de la felicidad. Me refiero a una felicidad sólida que ningún incidente pasajero, por grave que sea, puede truncar. La enfermedad del hermano Teophane le hizo un hombre más sólido y nos lanzó a todos al corazón de Dios. ¿Qué buscaba el hermano Teophane? El hermano Teophane no le pedía nada a nadie, ni siquiera a Dios, ni siquiera ser amado. Quería ser feliz. El padre Samuel concluye su libro con esta cita del Génesis. Judá es un cachorro de león. Hijo mío, volviste con la presa. Se recuesta echándose como un león y como una leona. ¿Quién le hará levantarse? Con el hermano Vincent Marie de la Resurrección, miembro de la comunidad de canónigos regulares de la Grace, viví una experiencia muy enriquecedora, víctima de una esclerosis múltiple fulminante. Fue perdiendo progresivamente su capacidad de movimiento y de palabra. Pese a esta dolorosa situación, el hermano Vincent conservó la serenidad, la alegría y la paciencia. Todos nuestros encuentros tuvieron lugar en el silencio y la oración. Dios le pidió ser un holocausto permanente y una ofrenda silenciosa por la salvación del mundo. Al lado de este amigo mío, me convertí en un alumno que aprendía el misterio del sufrimiento. Contemplar al hermano Vincent, cosido al lecho de su enfermedad, me reveló silenciosamente que la expresión más sublime del amor es el sufrimiento. La víspera de su entierro, leyendo su diario íntimo,
descubrí toda la energía espiritual que alimentó su vida interior. En esas páginas encontré una reflexión sumamente profunda. Creo que Dios ha concedido el sufrimiento al hombre por un pensamiento de amor y de misericordia. Creo que el sufrimiento es para el hombre el principal autor de la redención y la santificación. Sí, el sufrimiento es un estado de felicidad y de santificación. Mientras leía al hermano, me parecía estar oyendo las palabras de Santa Teresa del Niño Jesús. He encontrado la felicidad y la alegría en la tierra, pero únicamente las he encontrado en el sufrimiento, pues he sufrido mucho. Para lograr asumir el sufrimiento y hallar en él la alegría, el hermano Vincent nos deja un último secreto que descubrí en su diario íntimo. Cada día me encierro en un triple castillo, escribe. El primero es el corazón purísimo de María, para defenderme de cualquier ataque del espíritu maligno. El segundo es el corazón de Jesús, para defenderme de cualquier ataque de la carne. El tercero es el Santo Sepulcro, donde me oculto junto a Jesús para defenderme del mundo. El lenguaje del sufrimiento y el silencio es distinto del lenguaje del mundo. Ante el dolor, vemos dibujarse dos caminos diametralmente opuestos, la noble vía del silencio y el surco pedregoso de la rebelión, es decir, el camino del amor de Dios y el del amor a uno mismo. El miedo patológico al sufrimiento y al silencio está especialmente agudizado en Occidente. Por el contrario, las culturas africanas y asiáticas demuestran una extraordinaria aceptación del dolor, la enfermedad y la muerte, porque en ellas se encuentra intensamente presente la perspectiva de una vida mejor en el más allá. ¿Cuál es la actitud adecuada ante una enfermedad incurable? Cuando la enfermedad se vuelve incurable, la palabra ya no significa gran cosa. Hay que aprender a guardar silencio, a acariciar con afecto al ser que sufre para transmitirle la cercanía, el calor y la compasión de Dios. Basta con tomar su mano y mirarse sin decir nada. La ternura de una mirada es capaz de llevar el consuelo y el sostén de Dios. Ante un enfermo que sufre, no hace falta hablar. Hay que compadecerse silenciosamente, amar y rezar, con la certeza de que el único lenguaje que conviene al amor es la oración y el silencio. La propia condición del enfermo le inicia en el silencio. Va por delante del bien que comporta el misterio del silencio de Dios. El hombre que sufre espera sin palabras, pero en su corazón palpitan la esperanza y el abandono que lo sumergen en Dios. La enfermedad es un anticipo del silencio de la eternidad. Frente a la muerte, ¿cuál es el verdadero silencio? Cuando Dios llega a llevarse a un hombre, se instalan dos formas de silencio, el de los vivos, petrificados por la ausencia, y el silencio de quien ha fallecido, que nos introduce en el misterio de la esperanza cristiana y de la verdadera vida. Los primeros se sitúan ante el misterio de un silencio intranquilo, triste, doloroso e inconsolable. Este silencio imprime en los rostros la angustia, la tristeza y el rechazo a la muerte, que llega para alterar una tranquila indiferencia. Hoy, las sociedades occidentales rechazan la muerte, traumatizadas por el dolor y la pena que la acompañan. El hombre moderno querría ser inmortal.
la negación del tránsito definitivo lleva a una cultura de muerte que impregna el conjunto de las relaciones sociales. La civilización posmoderna niega la muerte, la suscita y paradójicamente no cesa de exaltarla. El asesinato de Dios permite a la muerte seguir rodeando siempre, porque la esperanza ha desaparecido del horizonte de los hombres. Ignorar la muerte conlleva el odio a su silencio. Las nuevas costumbres funerarias revelan una falsa alegría y un duelo adulterado que se niegan a ceder la palabra al silencio. La decadencia occidental ha alcanzado tal nivel que ya no es raro escuchar aplausos y largos discursos durante los funerales. El duelo se expresa con lágrimas y no con una alegría artificial y privada de raíces. ¿No lloró Cristo a su amigo Lázaro, muerto y enterrado 4 días antes? No quiero dejar de recordar que la muerte es un momento difícil que provoca un desasosiego natural en los vivos. Las lágrimas, por su parte, son la manifestación de un silencio auténtico. También sé lo difícil que es aceptar la brutalidad de la separación. A veces lo que se va es una parte de nuestra vida. La muerte se lleva consigo pedazos de la historia de quienes se quedan en la tierra. El gran interrogante de la muerte solo se puede entender de verdad en el silencio de la oración. ¿Hay otra forma de comprender el silencio de la ausencia que no sea con el silencio de nuestro corazón y de nuestros labios? El silencio de la muerte suele ir precedido de la enfermedad y el sufrimiento. Solo hay un camino para meditar el sentido de la ausencia, un camino que pasa por el silencio interior. De hecho, la continuidad de la relación entre los muertos y los vivos existe únicamente en el silencio. La inseparabilidad del mundo de la vida, del de la muerte, se hace realidad en el silencio y en una relación que trasciende los cuerpos. Pese a la ausencia física del cuerpo, la relación con nuestros difuntos es indestructible, real y tangible, porque su cariño está profundamente grabado en nuestros corazones. La muerte es el silencio del misterio, el silencio de Dios y el silencio de la vida. ¿Cómo pueden los cristianos alimentar su silencio? La respuesta definitiva la ofrece Cristo en la cruz, donde encuentra a un Dios que sufre y muere. Pero la victoria de Cristo es la fuente de la esperanza y del silencio, tan inmenso es el don de Dios. La enseñanza de la Iglesia no consiste, ante todo, en consolar o tranquilizar con dulces palabras. Lo que quiere es hablar, siguiendo las huellas de Cristo, de la inmortalidad del alma y de la resurrección de los cuerpos. El prefacio primero, de Difuntos, contiene esta afirmación: la vida no termina, sino que se transforma y, al deshacerse esta morada terrena, se prepara una mansión eterna en el cielo. Ante esta realidad, solo se impone el silencio. ¿Por qué vamos a alzarnos en contra de la muerte? El rechazo a la muerte es un callejón sin salida, porque por encima de la ausencia y la sepultura, la muerte es un nuevo nacimiento. Ante ella somos como los recién nacidos. No sabemos hablar, pero la vida se desarrolla y crece de manera invisible. La muerte es comprensible si dirigimos en silencio a Cristo una mirada de fe. Desde el Calvario, donde se derriba a un Dios herido y destruido,
hasta la sepultura, donde a los 3 días es vencida la muerte. Los hombres encuentran en él la esencia y el aroma del silencio divino. El cristianismo permite a la humanidad tener una visión de la muerte más simple, más serena y más silenciosa, alejada de los gritos, del llanto y de la desesperación. La muerte es una puerta que hemos de aceptar franquear sin ruido, porque se abre ante nosotros para conducirnos a la vida. La parca traslada a los hombres a la patria divina. Esa es la esperanza que requiere toda nuestra oración. Debemos desear cruzar esa puerta serenamente y con fe. Por desgracia, a muchos la muerte les parece una noche sin fin y sin mañana. No obstante, la noche contiene valores que el día ni siquiera imagina. El hombre sin fe crea luces que le parecen sólidas y eternas. Pero cuando pensamos en nuestro futuro, diciéndonos, voy a destruir mis graneros y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes, entonces le diré a mi alma, alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, pásalo bien. Lucas 12, 18-19. A la hora de plantearnos preguntas y tomar decisiones, Dios las extingue. Los techos de nuestras casas se desploman sobre nosotros. Las hormigas socavan las torres más altas, los muros se resquebrajan y se desploman, y los edificios más altos quedan reducidos a cenizas, mientras el que vela elabora una teoría de la sostenibilidad. No ignoro que este lenguaje es absolutamente incomparable y ofensivo para quienes carecen de fe. El hombre materialista quiere hacer de la vida una gran fiesta, un tiempo para gozar de todos los placeres, un disfrute compulsivo. Después, lo más tarde posible, aparece la muerte para detener esa carrera y abocar al vacío. Ya no hay nada. Esos hombres se mueren como los animales, sin alma y sin esperanza. De tanto maquillar la muerte como un instante indoloro, cuando llega el día fatídico, se abre un abismo bajo sus pies. Aún así, los que sobreviven aún son capaces de fiestas. La muerte se transforma en un espectáculo ruidoso y exhibicionista, en cámaras mortuorias sin alma, en crematorios paganos y en mórbidas urnas funerarias. Gracias a las nuevas técnicas, se llega a profanar y a despreciar el cuerpo humano, hasta licuarlo, como para negar el destino divino del hombre. El hombre de fe debe mirar a Cristo en silencio. Los mártires acceden a morir sin ruido, porque saben que la muerte es una puerta. Ese tránsito es la puerta de la vida. Pienso en el padre Maximiliano Kolbe, que entregó su vida para salvar a sus compañeros y aceptó la muerte con inmensa sencillez. El 17 de febrero de 1941, después de ser arrestado por la Gestapo, fue brutalmente golpeado por no querer negar a Jesucristo. Identificado con el número 16.670, el 28 de mayo lo trasladaron al campo de Auschwitz, en Polonia. Durante los años más oscuros de la invasión de Hitler, Maximiliano Kolbe ya había demostrado toda la fuerza de su valor y la hondura de su fe.
haciéndose cercano a todos, se sentía capaz de cualquier cosa por amor a Jesús, quien, por mediación de la Virgen María, no dejó de comunicarle su fuerza. Maximiliano Kolbe no era un hombre de componendas. Pensaba que la verdad no se podía disfrazar y que todo lo que podemos y debemos hacer es buscarla y después de encontrarla, servirle hasta el final. Hemos de servir a la verdad hasta la muerte. En julio de 1941 desapareció un nombre del bloque 14, donde se alojaba el padre Kolbe. Como represalia, los nazis eligieron a 10 presos y los condenaron a morir de hambre. Maximiliano Kolbe se ofreció voluntario para sustituir a uno de esos 10 hombres, un padre de familia llamado Francise. Los 10 fueron encerrados en un búnker subterráneo, débilmente iluminado. En pocos días, el hambre y la sed sumieron en el delirio a los condenados, pero Maximiliano, gracias a la oración, logró que entre sus compañeros de tragedia reinara la calma y la piedad. Al cabo de 2 semanas sin alimento, solo quedaba con vida el padre Kolbe, quien había prestado ayuda y visto morir a todos sus compañeros. Finalmente, el 14 de agosto lo ejecutaron con una inyección de fenol en el brazo. El 15 de agosto de 1941, fiesta de la Asunción de la Virgen María, incineraron su cuerpo en un horno crematorio. ¿Cómo hallar el silencio ante el sufrimiento de la muerte? En Pensar la muerte, el filósofo Vladimir Yakelevich respondía así a la pregunta: ¿no es el instante de la muerte el único momento de verdadero silencio de la vida? Sí, pero para aquel que observa al moribundo, el que va a morir suele encontrarse en tal estado que las palabras silencio o soledad ya no tienen sentido para él. El que lo observa puede representarse ese instante como el momento de silencio más extremo, por oposición a la existencia que lo rodea. Si uno puede ser amparado, reconfortado y ayudado a lo largo de toda la existencia, el paso de la muerte, el instante mortal, hay que atravesarlo solo. Para responder a esta afirmación, me gustaría citar de nuevo unas pocas líneas del padre Samuel. Los últimos días, el hermano Teófilo casi no era capaz de hablar. Decidí recitar el credo, abreviando en algunas preguntas. ¿Crees esto? Sí. ¿Amas al Señor? Sí. ¿Amas a la Virgen? Sí. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Sí. Eran síes rotundos y algo silibantes, porque empezaba a tener problemas para pronunciar. Un día, estos actos tan simples, tan sólidos, tan sinceros, me conmovieron tanto y al mismo tiempo me hicieron tanta gracia que interrumpí la oración para bromear. «Eres un santo», a lo que él contestó en el mismo tono. «¿Sí?» Los últimos días nos daba la impresión de que su atención no era constante y nos preguntábamos dónde estaba la frontera entre la decisión libre y el mero automatismo. En realidad, el hermano Teófane navegaba entre una cosa y otra. Su silencio nacía tanto de sus recientes dificultades para hablar como de una mezcla de recogimiento y somnolencia.
Cuando me daba cuenta, siempre le preguntaba: ¿estás cansado? No. ¿Quieres seguir? Sí. Su adhesión a Dios se reducía a un sincero asentimiento, repitiendo 2 o 3 veces, sobre un telón de fondo, de costumbres bien arraigadas: ¿no es esa la arcilla humana de la que está hecha toda la oración del hombre? La agonía y la muerte son siempre un dolor intenso y profundo, pero la actitud silenciosa es la mejor manera cristiana de recibir a la muerte. La Virgen María permaneció de pie, en silencio, al pie de la cruz de su Hijo. El instante que abre la puerta a un encuentro que nos deja ver a Dios, como afirmaba con tanta fuerza el testamento de Job, es el silencio más hermoso de la vida en la tierra, pero no es nada al lado del silencio del cielo. Cuando se separa del cuerpo al que abandona, el alma asciende en medio de un silencio incomparable. El gran silencio de la muerte es el silencio del alma que parte hacia otra patria, la tierra de la vida eterna. Hay que guardar la armonía con el silencio del alma de los difuntos. Las grandes obras de Dios ocurren siempre en el silencio. El momento en que el cuerpo se une al alma y el momento en que esa alma se separa de su envoltura carnal son momentos de silencio, momentos eminentemente divinos. Nada de lo que es de Dios hace ruido. Nada es violento, todo es delicadeza, pureza y silencio.